El tema que vamos a estudiar hoy es los sufrimientos de Cristo. El tema de los sufrimientos de Cristo es un tema que es fundamental en el estudio de la soteriología. Si vamos a la palabra del Señor, por ejemplo en Génesis capítulo 3, versículo 15, ese versículo es básicamente la primera profecía que tiene la Biblia y habla sobre la promesa de un redentor. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ya aquí en Génesis 3:15 ya se está profetizando la lucha entre Cristo y Satanás. Cristo como el redentor o aquel enviado del Padre para redimir al ser humano, para rescatar al ser humano, y Satanás oponiéndose a Cristo al punto de herirlo o tratar de infligirle la muerte. Pero dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Pero la serpiente solamente le podrá herir en el talón o el calcañar. O sea, es decir, una herida no de muerte, mientras que la herida en la cabeza de la serpiente es una herida de muerte. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que en los sufrimientos de Cristo es que Él como hombre, como ser humano, Él iba a sufrir en diferentes aspectos. Como hombre en su humanidad, no en cuanto a su divinidad, porque Dios no puede sufrir daño alguno, pero al estar en la forma humana, Cristo está expuesto a todas las condiciones que un ser humano puede vivir. Sin embargo, Cristo nos sufre debido al ministerio que Él realiza, debido a la misión que Él tiene que realizar. Y va a experimentar en carne propia, aún siendo Dios hecho hombre y sabiendo todas las cosas, Él solamente va a experimentar como ser humano esas vivencias que todo ser humano va a vivir. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 5. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 leemos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí donde dice que aprendió la obediencia, no es que él no pudiera conocer lo que es la obediencia, sino que vivió de manera propia o en carne propia lo que es ser obediente o la obediencia a Dios. Porque Cristo fue obediente al Padre en todo. Él no dejó en ningún momento de seguir la voluntad del Padre. Entonces, en ese sentido podemos decir que él adquiere experiencia de lo que es la obediencia. También vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo es un versículo bastante controversial para muchas personas, para muchos teólogos, principalmente por el asunto que él se sujeta al Padre en todo. Entonces viene el cuestionamiento, si Cristo es Dios, entonces ¿cómo es que Él se sujeta al Padre? Y ahí es donde se han agarrado muchos, principalmente los testigos de Jehová y otros grupos que niegan la divinidad de Cristo para negar que Cristo fuera Dios hecho hombre, en el sentido de que si Él fuera Dios, ¿por qué está sometido? Y es que vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, que durante su ministerio en la tierra, Él vive exactamente como cualquier ser humano.
Él no actúa de sí mismo en cuanto a su divinidad, aunque su divinidad está ahí. Y es una cuestión que vamos a ir viendo conforme vamos estudiando estos pasajes, porque este pasaje declara claramente que Él se humilló a sí mismo. O sea, Él está en la condición de hacerse ser humano y de ser obediente hasta la muerte. Es decir, de cumplir la voluntad del Padre, incluso de ir a la muerte. O sea, Él está de acuerdo en ir a la cruz del Calvario. No es algo que le es impuesto por el Padre, o ni tampoco es algo por lo cual Él es obligado por los hombres o por cualquier otro medio, sino que Él de sí mismo decide morir. Él decide cumplir con el designio del Padre. Él mismo decide cumplir con el plan de salvación que Dios tiene. Entonces eso es algo que tenemos que tenerlo presente, porque Él es el autor de la salvación, según Hebreos capítulo 2. Si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, el autor de la salvación es Cristo. Sin embargo, era necesario que Él fuera perfeccionado o que experimentara las aflicciones. ¿Para qué? Para que Él se pudiera identificar con la humanidad caída. Básicamente es eso. Sin embargo, ya Dios está identificado con la humanidad caída desde el mismo momento en que Adán y Eva pecan contra Dios. Pero surge la necesidad en ese sentido de que Cristo o Dios en la persona de Cristo, es decir, el Verbo, fuera manifestado en carne. Dios no podía, aunque tiene la capacidad, Él no podía simplemente aparecer como un ser humano, Él tenía que nacer como un ser humano. Él tenía que ser en todo aspecto igual a un ser humano. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, aquí hay algo importante. Dice que Él ganó a la iglesia por su propia sangre. Ahora, esa sangre, que es la sangre que corría por las venas de Jesús, es la sangre de Dios. Tenemos que entender que cuando Cristo nace, lo que nace es su humanidad. Es decir, su divinidad simplemente asume esa humanidad en el vientre de María. Pero lo que es engendrado en el vientre de María es la humanidad de Cristo. De manera que cuando Cristo es formado en el vientre de María, lo que tenemos ahí es la gestación de esa humanidad, pero no la divinidad de Cristo, porque la divinidad de Cristo es desde la eternidad. La humanidad de Cristo sí tuvo un principio y fue en el vientre de María. Ahora, quien engendra es el varón, no la mujer. La mujer concibe. Y tal es así que cuando vamos creo que es en Lucas capítulo 2, cuando se le aparece el ángel Miguel a María y la conversación que ellos tienen, en el 1. Si vamos a Lucas capítulo 1,
Cuando se le aparece Gabriel, versículo 28 dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Noten que el ángel le dice, no que ella va a engendrar de sí misma, sino que ella va a concebir. Es decir, que se va a dar el proceso de engendramiento en ella. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos al ángel profetizando todo lo que será del ministerio de Cristo, no solamente en su ministerio terrenal, sino en el futuro, cuando Él gobierne desde el trono de David, es decir, para el cumplimiento del pacto davídico. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces aquí vemos a María haciendo una pregunta que es una pregunta natural. Es decir, ella dice, bueno, ¿cómo voy a quedar embarazada si no estoy con un hombre? Es básicamente lo que ella está preguntando. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice, ella lo que está afirmando es precisamente su virginidad, en el sentido de que ella no tiene contacto sexual con ningún hombre, entonces ¿cómo iba a quedar embarazada? Entonces al ángel le dice en versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces es por virtud o por el poder del Espíritu Santo, o sea, el Padre engendra en el vientre de María a través del Espíritu Santo la humanidad de Cristo. Ahora noten aquí que el milagro no está en la concepción de la humanidad de Cristo, no en el nacimiento, porque el nacimiento de Cristo es un nacimiento normal de 9 meses. Cuando María queda embarazada, su gestación dura exactamente 9 meses, como todo ser humano, y nace exactamente igual que todo ser humano. La única diferencia es en el momento de la concepción, que es por influjo del Espíritu Santo que opera en el vientre de María, para que en ella sea engendrada la humanidad de Cristo. Entonces aquí en este punto voy a dar el pase para que si alguien quiere hacerle una pregunta o comentario lo pueda hacer. Ok, si no hay preguntas o comentarios, entonces vamos a continuar. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. La base de la soteriología es la muerte de Cristo. El estudio de esta doctrina nos lleva precisamente a estudiar lo que es la muerte de Cristo. Este tema que estamos ahorita estudiando, que tiene que ver con los sufrimientos de Cristo, es importante porque muchos atribuyen que Cristo en su sufrimiento ya Él estaba redimiendo al ser humano. La Biblia nos enseña que la redención se cumplió en la cruz, no antes. No importa lo que Cristo haya sufrido, no importa si derramó sangre antes de llegar a la cruz, en ningún aspecto de esos sufrimientos o esa sangre derramada tiene alguna validez para la redención. Es en la cruz en donde se efectúa la redención. Es en la cruz en donde se da la salvación. Es en la cruz en donde Cristo carga el pecado. Y no en los aspectos de su vida en general. Y eso vamos a ir viéndolo según como lo expone Schaeffer. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 encontramos lo que es el Evangelio.
Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Solo esta primera frase ya indica algo importante, que es lo que estoy afirmando, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, en la muerte de Cristo, allí es donde se efectúa la limpieza del pecado, no antes. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, aquí vemos los tres aspectos de lo que es la redención que efectúa Cristo. Muere por nuestros pecados, es sepultado y resucita. El punto importante aquí es la cruz, la muerte de Cristo. La sepultura simplemente es porque tiene que su cuerpo ocupar una tumba. Pero ahí no tiene absolutamente nada que ver con la redención. Ya la redención se efectuó en la cruz. Y la resurrección es para demostrar precisamente la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Porque Cristo, al nacer sin pecado, no se le aplica o no aplica para él el que permanezca muerto, porque solamente el pecador muere. Cristo, una vez cumplido ese requisito de la muerte, ya no necesita permanecer muerto. De tal manera que él tiene todo el derecho legal de resucitar o retomar su vida nuevamente. Solamente que ya no resucita con el cuerpo natural, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfeccionado, un cuerpo que ahora es tanto físico como espiritual, es decir, un cuerpo físico que tiene características espirituales, de manera que Cristo puede manifestarse en el ámbito natural nuestro, o sea, el plano físico, y también puede interactuar o estar en la dimensión espiritual, de manera tal que cuando se dice en la Escritura que Cristo está a la diestra del Padre, en su trono, Él está ahí con un cuerpo físico, pero que también es un cuerpo espiritual, o sea, tiene propiedades espirituales. Y esto se debe precisamente al hecho de que ya Dios había previsto todo lo que iba a pasar. O sea, el pecado del hombre ya estaba previsto por Dios. ¿En qué sentido? ¿Cómo sabemos que ya estaba previsto por Dios? Por el hecho de que ya Cristo es declarado en la Escritura como el Cordero de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para morir por nuestros pecados. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vea que aquí se declara que el Cordero que fue inmolado, es decir, que fue sacrificado desde el principio del mundo. Ahora, ¿cómo es esto que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? En la mente de Dios, ya en el sacrificio de Cristo ya estaba siendo efectuado desde antes e incluso desde antes de que existiera Adán, porque ya Dios lo estaba previendo. Entonces, en la mente de Dios hay que entender que no es lo mismo que en el caso nuestro. El plan de Dios se efectúa en el tiempo, pero todos los acontecimientos que tienen que darse en Dios son presentes. No es algo que tiene que esperarse para que se efectúe, sino que para Dios ya es una realidad. Para Dios el sacrificio de Cristo ya es un presente, mientras que para nosotros en el tiempo era en futuro, y para nosotros específicamente ahorita ya es un pasado, porque Cristo hace 2020 años fue que Él murió. Entonces, para la gente del Antiguo Testamento era un evento futuro, pero para Dios en la eternidad ya era una realidad. Y es un aspecto que tenemos que tenerlo claro. Entonces Cristo es declarado en las Escrituras el Cordero
que fue inmolado desde el principio del mundo, o el Cordero de Dios que ya estaba preparado desde antes de la creación. Entonces si alguien tiene preguntas o comentarios, puede abrir el micrófono y hacer el aporte. Pregunta, Oscar. Sí, señor. Vamos a ver, es algo que me ha estado dando vuelta en la mente. Cuando Cristo muere, ¿estamos hablando de una muerte física y espiritual o solamente física? Ambas. Ambas, porque él también muere espiritualmente. O sea, hay un momento en la cruz en donde él vive o experimenta no una separación del Padre, sino un desamparo del Padre. Es decir, hay un momento en la cruz del Calvario en donde él siente, por decirlo así, que la presencia del Padre ya no está con él. Por eso es cuando él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, eso es uno de los aspectos difíciles o complicados de entender los sufrimientos de Cristo en la cruz, porque no, en ningún momento el Padre y Cristo dejan de ser uno, porque el Padre está ahí. Sin embargo, Cristo experimenta esa muerte espiritual, porque la muerte espiritual en sí misma es la separación del Padre, la ausencia de Dios. El ser humano que vive ahorita sin Cristo, él está separado de Dios, vive sin Dios, o sea, no tiene ninguna comunión con Dios. Si esa persona muere sin Cristo, toda su eternidad va a estar ausente de Dios, es decir, en un lugar en donde no va a tener ninguna comunión con Dios, a diferencia del creyente que está unido a Cristo y por lo tanto tiene una comunión con Dios. Entonces, cuando Cristo está ahí, a pesar de que ahí está Dios con él, porque no puede haber división o separación en Dios, debido a la carga del pecado que él lleva, él en su humanidad, él experimenta, no en su divinidad, sino en su humanidad, él experimenta esa muerte espiritual, esa ausencia de Dios. No sé si me voy a entender ahí. Entonces, es un detalle que incluso muchos teólogos interpretan ahí que Dios volvió el rostro o Dios apartó la mirada. Y eso es algo de la interpretación que ellos hacen, pero de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no aparta la mirada. Dios está viendo el sacrificio que Cristo está haciendo, porque Él está ahí reconciliando consigo al mundo. Entonces, tenemos que verlo desde el punto de vista de la humanidad de Cristo, no desde el punto de vista de la humanidad. Esa muerte espiritual que Cristo experimenta tiene que ver con su espíritu en cuanto a humano, en cuanto a ser humano, no en su espíritu con respecto a su divinidad, porque no puede haber separación en Dios. Entonces, tenemos que comprenderlo de esa manera para darle un sentido a esto, a lo que Cristo vivió, porque si no, entonces habría una contradicción. Entonces, tenemos que afirmar que hubo un momento en el ser de Dios que Dios dejó de ser Dios, pero Cristo en ningún momento deja de ser Dios, en ningún momento Él pierde su deidad. Así que todo lo que Él experimenta en la cruz, no lo experimenta como el Hijo de Dios, pero lo está experimentando como el Cordero que está siendo inmolado, es decir, en su humanidad santa, Él lo está experimentando. Entonces, si ahí le puedo por lo menos dar una luz. Ok, de acuerdo. ¿Aló, don Ricardo? No, está bien, profesor. Eh, sí, es un tema así que se las trae, pero no, es decir, la respuesta me parece bien. Gracias, ¿ah? Ok, con gusto.
Oscar, Sí, solo una pregunta nada más. ajá, Cuando Jesús está muriendo, hay una parte donde Él entrega su espíritu a Dios y dice, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ajá. Ese era su espíritu en su humanidad. Así es que no me queda muy claro, la verdad. Sí, porque tenemos que entender que en Cristo se da la unión hipostática, ¿verdad? Recordemos que la unión hipostática es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. O sea, Cristo era tanto hombre como Dios. Cuando Él le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque Él ya va a expirar, o sea, Él ya va a abandonar el cuerpo. Entonces, él El lo espíritu va... vuelve a Dios. ¿Perdón? El espíritu vuelve a Dios. No, ¿No? el espíritu cuando Cristo abandona su cuerpo en espíritu, Él va al Seol. Ujú. Él no va al Padre, Él va al Seol. Entonces, Ah, entonces cuando Él está experimentando ese momento de la muerte física, que va a ser la separación de su cuerpo, es en cuanto a su humanidad. Porque, ok. porque a pesar de que Cristo tiene su espíritu como hombre, también tiene su ser divino, que está unido a ese espíritu. Entonces no se puede, no podemos separar en ese momento ya a Cristo como un rompecabezas por secciones. O sea, esta parte es el espíritu humano y esta otra parte es su deidad. No, ya todo está en un solo ser. Entonces cuando Ok. Cristo se abandona su cuerpo, Él está entregando a Dios su espíritu, Ujú. ¿verdad? Él entrega a Dios su espíritu, pero Él sabe bien que su espíritu va a ir al Seol, al seno de Abraham. Ujú. Entonces lo tenemos que ver más bien del punto de vista de lo que Él está experimentando como hombre, porque Él está experimentando la muerte como ser humano, no está experimentando la muerte como Dios porque Dios no puede morir, pero en su humanidad sí está muriendo. Entonces Él está experimentando eso precisamente. Y como Él se entregó en todo momento al Padre, e incluso Él entrega su espíritu al Padre, para que tenga cuidado de su espíritu. Porque recordemos que en ese momento todavía Cristo está sujeto al Padre. Vamos a ver que cuando Él ya resucita, Él retoma todas sus funciones divinas, por decirlo así. Que cuando él está como hombre, como ser humano, ahí están todos los atributos de Dios, toda su divinidad está ahí, pero Él está sujeto o tiene su divinidad sujeta porque Él está actuando por el poder del Espíritu Santo. Él está dependiendo totalmente del Espíritu Santo, no del poder de sí mismo, sino del poder del Espíritu Santo. Entonces, porque Él está viviendo exactamente como cualquier ser humano, siendo Dios. Entonces, ahí donde está la dificultad a veces cuando se interpreta esta doctrina, ¿verdad? Que cuando interpreto qué aspecto de Cristo, lo interpreto como Él actuando como Dios y Él actuando como hombre. No, Cristo actuó siempre como un hombre, pero un hombre sujeto o dependiente de la acción del Espíritu Santo a través de Él. Ok, no sé si le quedó claro el aporte. Espero que... Sí, muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Hola, Oscar, soy Rey, ¿cómo está? ¿Lo ve usted? Bien, gracias, hermano. Lo que sí me gustaría que comente usted un poco más es sobre la palabra inmolado, para dar más amplitud, digamos, en esa palabra, porque a veces la gente tiende a utilizar otros tipos ahí. Entonces no sé si podrá definirlo usted directamente desde el hebreo o por lo menos tiene un conocimiento. Yo tengo ciertos cosas así, pero sí es bueno que toque la palabra inmolado, digo yo, bueno, eso es lo que pienso. Que Dios me lo bendiga, hermano. Ok. No, cuando se habla de inmolado es el sacrificio. Recordemos que en el Antiguo Testamento el holocausto es el becerro que es puesto sobre el altar
es preparado, su sangre es derramada, el becerro es partido o descuartizado y es quemado totalmente. O sea, esa es la inmolación. Es decir, cuando él es quemado, al punto de que el sacrificio es completo. Entonces, cuando se habla que él es inmolado, está haciendo referencia a todo el sufrimiento de él. Porque él sufrió en su totalidad, o sea, como ser humano. De la misma manera que está tipificado en el holocausto del Antiguo Testamento, que era un sacrificio que era una ofrenda del todo quemada. Es decir, tenía que consumirse completamente en el fuego. O sea, nada quedaba por fuera. Y lo mismo sucedió con Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, fue entero, no quedó nada por fuera. Su sangre fue derramada en la cruz. Aunque hay donde muchos teólogos interpretan, bueno, es que ya Cristo había derramado sangre cuando lo latigaron, cuando le pusieron la corona de espinas, sí, pero esa sangre que él derramó no tiene ningún carácter salvífico. Solo la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene un carácter salvífico porque es en la cruz. La cruz es el altar. La cruz es en donde Él es inmolado, donde Él es completamente ya puesto al máximo sufrimiento, donde el sacrificio es completado o está siendo efectuado hasta su finalización, por decirlo así. De la misma manera que el becerro cuando es puesto en el altar y se le prende fuego, es ahí en el altar en donde toda la ofrenda es consumida, de manera que Cristo en la cruz del Calvario, ahí Él experimenta la inmolación completa. Tenemos que entender la inmolación precisamente como eso, el sacrificio completo, el sacrificio consumado en la cruz del Calvario. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, este capítulo se divide básicamente en dos aspectos, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo en vida y los sufrimientos de Cristo en la cruz o en su muerte. Porque hay diferentes aspectos en los que Cristo sufre como ser humano. Es decir, tenemos que tener siempre presente que el sufrimiento de Cristo no solamente fue en la cruz, sino que fue antes de la cruz también. Hubo cierto sufrimiento. Pero ese sufrimiento no tiene ningún aspecto salvífico. La obra de salvación se efectuó específicamente en la cruz del Calvario. Si estudiamos detenidamente las epístolas de Pablo y todo lo que enseña Pablo y también los otros apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos hacen énfasis en la cruz. Ya que Pablo mismo dice, ¿verdad?, que predicamos a Cristo crucificado. Es decir, no predicamos a Cristo, un Cristo sufriente, o un Cristo siendo atacado por el mundo, no. Es el Cristo en la cruz, porque es Cristo en la cruz en donde se efectúa la redención. Lo podemos ver en tipos, podemos ir a Éxodo capítulo 12, que es uno de los tipos más claros. Que tiene que ver con la Pascua. En el versículo 6, en el versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces hay que ver varios aspectos acá. Primero que todo, un cordero. Vea que es un cordero que no solamente era por personas, sino también por familia. Es decir, no se necesitaba que hubiera varios corderos, un cordero por casa era suficiente. Ahora, este cordero tenía que ser sin defecto, lo cual tipifica precisamente la perfección de Cristo. Macho de un año, o sea que es un macho joven, pero ya adulto. Es decir, ya maduro. Cristo, cuando va a la cruz, él ya tiene más de 30 años, entonces ella es un hombre que ya se considera bastante joven, pero también maduro o adulto.
Dice, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Entonces, desde el día 10 hasta el día 14, ese cordero tenía que ser puesto aparte y ser examinado. Por eso, cuando Cristo entra precisamente en el día 10 a Jerusalén y en el día 14 Él es crucificado. En esos 4 días Él es examinado o es puesto a prueba. Y tanto los gentiles como los judíos no encuentran defecto o tacha en el carácter de Cristo. De manera que no tienen manera de condenarlo a no ser que se le haga un juicio injusto. Entonces, en el día 14 dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vea que aquí aparece la palabra inmolará, o sea, que lo va a sacrificar. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Solamente aquí, en esta primera Pascua, se hace eso, de aplicar esa sangre. Y eso tipifica precisamente la acción de la sangre de Cristo. Es la sangre que es derramada como consecuencia de la inmolación o del sacrificio. La sangre que es eficaz. Desde el día 10 hasta el día 14, el cordero no tiene ningún efecto salvífico o expiatorio. Es hasta que la sangre del cordero es derramada que la Pascua es efectuada. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, que representa precisamente el sufrimiento de Cristo, y panes sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo sin pecado, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué todo esto? Porque el sacrificio tiene que ser completo. Entonces, la Pascua representa precisamente también el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un sacrificio completo y tiene que ser consumido de manera completa. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, porque él tiene que ser completamente consumido. Y es interesante, no voy a entrar en mucho detalle con respecto a esto, porque la sangre del cordero de la Pascua, que es aplicada en el dintel de la puerta, está tipificando precisamente la salvación o la redención, en el sentido de que a cualquier persona que estaba en una casa en donde la sangre fue aplicada, el ángel de la muerte no va a entrar ahí, es decir, queda totalmente protegido, totalmente resguardado. Recordemos que la palabra redención precisamente significa esto, pagar el rescate. Y la palabra salvación en la Biblia implica que el individuo, la persona es puesta en una condición, una posición en donde no va a sufrir ningún daño. Entonces ahí está siendo tipificado precisamente la salvación. Entonces la persona, independientemente de la condición de la persona, está siendo resguardada por la sangre del Cordero de la Pascua. Ahora, Cristo es nuestra Pascua, como dice Pablo. Entonces, por eso estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque tenemos que tener claro que el sacrificio de Cristo es en la cruz. Y los sufrimientos de Cristo, a pesar de los sufrimientos que sufrió en la cruz, los sufrimientos antes de la cruz, aunque son importantes, no tienen ningún aporte salvífico para el ser humano. Pero es importante entender que Cristo sufrió precisamente porque tuvo oposición. Él tuvo oposición de los enemigos que tiene el creyente igual, del mundo, de Satanás. Y la única excepción en Cristo es la carne, porque al no haber pecado en su humanidad, Él no podía ser tentado por la carne. Es decir, no hay una incitación de su carne, de su naturaleza humana, a pecar porque no tiene la naturaleza adámica. Él no la heredó, ya que Él nace como hijo de Dios en cuanto a su humanidad. Okay. Entonces Cristo experimenta diferentes aspectos, diferentes sufrimientos, y uno es en cuanto a su carácter. ¿Por qué en cuanto a su carácter? Porque Cristo tiene un carácter perfecto. Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente: si Cristo tiene un carácter perfecto, ¿cómo Él podía desenvolverse
en una sociedad o en medio de un pueblo que es pecador. Y sin embargo, Jesús, a pesar de su condición de santidad, de carácter santo, Él se relaciona de manera apropiada, de manera perfecta con el ser humano, a pesar de que el ser humano es imperfecto y es pecador y es ofensivo a la santidad de Dios. Y eso es un aspecto que a veces se pasa por alto, ¿verdad? Porque Cristo sufrió en ese aspecto. O sea, no es que le causara algún dolor en particular que le afectara a él emocionalmente o psicológicamente, sino que Cristo, al ver al ser humano en la condición del ser humano, eso no lo lleva a mostrar compasión por el ser humano. ¿Y por qué compasión? Porque Él se está identificando al ver la situación o la condición del ser humano, que aunque es ofensivo para el carácter de Él como Dios, Él está mostrando su misericordia, Él está mostrando su compasión, al punto de que Él asume totalmente el hecho de que Él es alguien a quien Dios lo hace pecado completamente. Cuando Él va a la cruz, o Él llega a la cruz, todo el pecado Él es cargado sobre Él. Y cuando ese pecado es cargado sobre Él, eso le causa un sufrimiento adicional por el hecho de que Él no es pecador. O sea, todo esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de su humanidad. Una humanidad perfeccionada, una humanidad perfecta. Y sin embargo, no está exento de vivir o experimentar eso. Y eso lo podemos ver, bueno, aquí no tengo el pasaje. Pero en Hebreos se nos habla precisamente de que el sumo sacerdote se tiene que identificar con la debilidad de la persona que viene a ofrecer el sacrificio. Cristo, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él se pone precisamente en esa posición. Como Él fue hombre, Él sabe la situación del ser humano, de manera que Él puede identificarse con la necesidad del ser humano y puede entonces interceder a favor del ser humano. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 18, vemos a Cristo declarando: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces aquí Cristo está declarando precisamente que del mundo Él sufre oposición. Entonces esa oposición, o dicho de otra manera, la experiencia que tuvo Cristo como ser humano al ver la oposición que tuvo de parte de otras personas, causa una molestia. Pero no es una molestia que Él le va a afectar personalmente, porque Él es perfecto. Pero Él dice que aquí que el mundo lo ha aborrecido. Verso 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, ¿en qué le afecta eso a Cristo? En nada. De la misma manera a nosotros no debería afectarnos el hecho de que el mundo aborrezca al creyente. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo no permitió que esa situación lo afectara a Él. No debemos permitir tampoco que el rechazo del mundo, el rechazo de las personas, principalmente cuando estamos ejerciendo un ministerio cristiano o estamos dando testimonio como hijos de Dios, como cristianos, y hay una oposición, hay burla, hay lo que sea, no tenemos que tomar eso como a nivel personal, porque es algo que Cristo nos está diciendo: el mundo también los va a aborrecer a ustedes. Pero entonces nuestra confianza no está
en nosotros mismos, en el sentido de dejarnos afectar por eso, porque Cristo no permitió que eso lo afectara a Él como ser humano. Nosotros estamos seguros en Cristo, entonces no deberíamos permitir que eso sea una forma de desanimarnos o de quitarnos el gozo del Señor para seguir sirviéndole. Entonces, es un aspecto que Cristo experimentó como ser humano y tiene que ver con la parte de su humanidad y su relación con un mundo pecador, básicamente. Entonces, cuando Schaeffer está hablando acá de lo que los sufrimientos debido a su santo carácter, es precisamente a lo ofensivo que podría ser para él moverse o estar en medio de una congregación de personas que no viven de manera santa ni de manera perfecta. Y relacionado con esto, que ya lo estaba mencionando, es con respecto a la compasión de Cristo. Porque el hecho de que Cristo se identifica con el pecador al punto de no mostrarle su desprecio o su odio, porque no vino para eso, sino a mostrar el amor de Dios, a mostrar la misericordia de Dios. Y eso lo podemos ver precisamente porque Cristo sana, hace obras buenas a favor de aquellas personas que están sufriendo. Entonces, él se identifica al punto de que el sufrimiento del ser humano lo afecta a él como Dios, como un ser santo, en el sentido de que él sabe que el ser humano está pasándola mal y que él en su ministerio él va a hacer algo al respecto. Ahora, no es algo que es absoluto, porque él no vino acá a sanar a todos. En su ministerio él no sanó a todos, por ejemplo, ni sacó los demonios de todos, ni lo hizo a nivel de todo el mundo, sino a nivel local, simplemente las personas que estaban a su alcance, porque recordemos que él era un hombre, o sea, era Dios hecho hombre. Entonces, ¿a quiénes sanaba? A los que estaban cerca de él o que le traían a él que estaban enfermos. Entonces él muestra su misericordia, su compasión por esas personas. Hola Oscar, ¿cómo está? Me habla Javier. Sí, Javier. Es un gusto. Me conecté tarde porque me costó mucho con la computadora. Una preguntita que me quedó ahí medio. Yo sé que ya fuimos al receso, pero me quedó, no la pude hacer antes. Claro, cuando dijeron, no sé si entendí mal, que dijeron que el Espíritu de Jesucristo cuando estaba en la cruz también murió. Ajá. Porque yo tenía entendido, por lo menos, no sé, que el espíritu de nosotros pues no muere. ¿Ah? No, es que puede morir con condenación o puede ser apartado del Señor. Ahí. Ajá. Porque Cristo había muerto. O sea, eso no me quedó bien claro. No, Cristo experimentó la muerte espiritual. Que la muerte espiritual es la ausencia de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Ahora, en Cristo no puede experimentar la ausencia total de Dios, porque Él no puede separarse del Padre. Él está unido indisolublemente con el Padre. Pero Él en su espíritu, como hombre, Él en la cruz, Él experimentó la ausencia, la comunión de Dios. Pero el Padre está ahí con Él. O sea, la presencia de Dios está ahí con Él. Pero él, en cuanto hombre, en cuanto ser humano, él no llega un momento en donde por el pecado que él está llevando en sí, él experimenta precisamente esa muerte espiritual, que es una sensación de la ausencia de Dios, pero no una separación de Dios. Correcto, ahora sí me quedó claro. Sí, por eso ese es un tema un poco complicado y hay que saberlo analizar. Digamos, lo que yo estoy explicando es importante pues que le pongan mente, ¿verdad? Porque son detalles un poco complejos. Pero, porque sí, a veces uno tiene ciertas nociones en cuanto a esos aspectos. Cuando dice Cristo a Dios, Padre, te encomiendo mi espíritu, pero él lo que está es entregando su vida a Dios, ¿verdad? Para que tenga cuidado
de su espíritu, pero él está hablando en cuanto a su humanidad, en cuanto a su espíritu humano. Sin embargo, el espíritu de Cristo, que es el espíritu de Dios, ¿verdad? Porque él es Dios, está unido a su espíritu humano. Ahora, es ese ser, porque ya no se puede, ya es indisoluble esa unión, cuando él abandona el cuerpo, cuando él ya muere físicamente, él no va al Padre, él va al Seol, él va al seno de Abraham. Entonces, ahí es donde hay que hacer esas distinciones. Está bien, gracias. Ok.